Creo que no podríamos alcanzar esos grandes retos organizacionales si no es a través de una gran motivación en nuestros equipos de trabajo. Y hoy día creo definitivamente que el trabajo en equipo se convierte en la estrategia definitiva que nos puede ayudar a lograr esos objetivos. Pero bueno, muchas veces nos encontramos con situaciones que se escapan de nuestras manos y creo que la motivación no es algo estático, sino que es fluctuante. A veces nos encontramos de muy buenas ganas para hacer las cosas y otras ocasiones como que nos falta esa energía. Así que el día de hoy vamos a desentrañar esos misterios que rodean a la motivación y yo espero que con lo compartido podamos realmente alimentarnos un poco más y entender cómo es que podemos recuperar esa energía y transmitirla a nuestros equipos de trabajo. Bien, así que bueno, vamos a comenzar a definir un poquito qué cosa es la motivación. Y bueno, podemos definir que la motivación es un estado interno. Fíjate, muchas veces pensamos que la motivación tiene que ver con algo que viene de afuera. Y sí, efectivamente, de pronto nos encontramos con algunos aspectos externos que nos pueden inspirar, que nos pueden motivar, pero la motivación real es un estado interno que dirige y mantiene la conducta de las personas hacia metas o fines determinados. De hecho, es el impulso que mueve a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. Por lo tanto, creo que la motivación es el combustible, la energía que nos mantiene activos para seguir adelante en pos de las metas que nos hemos trazado. Por lo tanto, motivación tiene mucho que ver con movimiento, tiene que ver mucho con esos motivos o razones que tenemos para abandonar nuestra zona de confort, para salir de donde nos encontramos y realmente ponernos en camino, en marcha de la realización de las cosas que tanto anhelamos. En eso podemos decir que radica la motivación. Sin embargo, la motivación sabemos que es lo que le da energía y dirección a la conducta y es la causa del comportamiento. Si nosotros quisiéramos desentrañar los misterios del comportamiento humano o del por qué las personas hacen lo que hacen, tendríamos que encontrar cuáles son sus motivaciones intrínsecas. ¿Cuál es la razón que orilla a la conducta? Las conductas tanto positivas como negativas. Cualquier tipo de conducta que nosotros observamos en las personas tiene un origen y ese origen es la motivación, es la razón del por qué lo hace. Le llamamos en conducta humana el activador de este modelo conductual, para que nosotros observemos una conducta, y la conducta es todo aquello que la gente hace o deja de hacer. No solamente tiene que ver con actividad, sino también con lo que la gente no hace. Siempre hay un activador, algo que dispara esa conducta. Bueno, pues esa motivación que nosotros tenemos para levantarnos de la silla, para alcanzar nuestras metas, o la falta de la misma como para quedarnos donde estamos, es lo que podría explicar el comportamiento de las personas dentro y fuera de las organizaciones. Y la motivación, algo muy interesante que ocurre con la motivación es que no es algo estático, no es algo con lo que nazcamos y nos acompañe por el resto de nuestra vida, sino que está en continuo movimiento de flujo, en un estado de crecimiento y declive perpetuo. Es decir, a veces estamos de buenas, a veces no estamos de buenas, a veces tenemos mucha energía, a veces se nos va la energía. Y hay días así, hay días que son muy buenos, en los cuales estamos inspirados, llenos de energía para alcanzar nuestras metas, y hay otros días que la verdad es que no quisiéramos ni siquiera levantarnos de nuestra cama. Pero ¿en qué radica esta fluctuación de la motivación o por qué es que ocurre? Bueno, la verdad es que la condición humana es así. O sea, nosotros como seres vivos, pues estamos expuestos a muchos factores que influyen en nosotros, que si bien no son determinantes en nuestro estado en general, pero que claro que de alguna forma están afectando nuestros impulsos y motivaciones esenciales. Aunque siquiera por momentos no es algo permanente, pero sí, todos tenemos días malos, todos tenemos días en los que quisiéramos escuchar una palabra de aliento, una palmada en la espalda, un anímate, y eso, bueno, es parte de nuestro proceso de crecimiento y evolución personal. Por lo tanto, la motivación, creo yo, es la clave para entender por qué los seres humanos nos mantenemos tenaces persiguiendo ciertos logros que no dan ningún fruto a corto plazo. Así que si nosotros vemos una persona motivada que está haciendo las cosas que tiene que hacer, aunque a corto plazo no veamos resultados, podemos decir que es una persona motivada. Y bueno, y es que la verdad, los objetivos que perseguimos y las metas que nos plantean a nivel organizacional, pues no las vamos a alcanzar en el corto plazo ni el día de mañana. A veces tenemos que esperar un tiempo para ver la realización de todo lo que nosotros hemos trabajado. ¿Y qué se necesita para mantenernos en pie de lucha? ¿Qué se necesita para mantenernos
mantenernos tenaces? Pues motivación. Si no existe la motivación, seguramente tiraríamos la toalla en las primeras de cambio. Pero la motivación te mantiene en pie de guerra, haciendo las cosas que tienes que hacer consistentemente hasta que alcance los objetivos que tanto anhelamos. Fíjate qué interesante, hablando de motivación, en una encuesta realizada a 2,000 personas por universiaYlaborum.com hace un par de años, se encontró lo siguiente, hablando de motivación. Fíjate, haciendo un sondeo acerca de cuáles eran los niveles de motivación de las personas dentro de las organizaciones. Y en esa encuesta realizada se detectó que el 69% de las personas encuestadas afirma ser infeliz en su trabajo. Fíjate, eso creo que es un dato alarmante. El 69% de las personas encuestadas afirmó que no era feliz en su ambiente laboral. Y si tú consideras que por lo menos permaneces 8 horas en tu trabajo durante 5 días a la semana, nos vamos a dar cuenta que gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Y para ser infeliz, realmente creo que no solamente es un desperdicio de tiempo, sino un desperdicio de energía. Pero esa encuesta, creo yo, que nos deja pensar mucho con respecto a qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones. En esta misma encuesta se detectó que el 18% de la gente encuestada, de las 2,000 encuestadas, se queja sobre todo del clima laboral que se respira en su organización. El clima laboral. O sea, el 18%, casi 1 de cada 5 personas le molesta el clima laboral. Es decir, el cómo se siente dentro de la organización, el trato que se les da, la manera como nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, cómo se nos piden las cosas, esa vibra, esa energía que nosotros podemos sentir cuando llegamos a un lugar donde sabemos que somos bien recibidos o que a lo mejor no nos sentimos a gusto. Ese clima que a veces no lo podemos explicar, pero que de alguna manera mantiene en movimiento los engranes de la organización. El 18%, 1 de cada 5, imagínate. En esa misma encuesta, el 25%, o sea, la cuarta parte de las personas encuestadas piensa que su remuneración económica no está compensada con la carga de trabajo. Bueno, y ese es un factor que se ha estudiado en muchas ocasiones. O sea, el hecho de que nosotros sintamos que realmente merezcamos ganar más, y bueno, creo que eso es algo que nos pasa a todos en algún momento. Y es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo y nos pone a pensar si realmente el factor económico cuenta como un aspecto motivacional importante. Y ahorita vamos a develar ese misterio. Vamos a ver qué tanto juega o qué papel juega el factor económico dentro de la motivación humana. Pero vamos a seguir viendo esta encuesta que se me hace muy interesante. De esa misma encuesta de 2,000 personas, Laborum.com y Universia descubrieron que el 31%, 1 de cada 3, está feliz en su trabajo. Bueno, y eso creo que es alentador, ¿no? Darnos cuenta que realmente estamos en un lugar que nos inspira, que nos motiva, que nos sentimos contentos, que realmente nos sentimos en un ambiente que nos gusta estar. El 31%, bueno, eso fue bueno, aunque bueno, tenemos un margen muy grande para pensar que 2/3 partes realmente no están felices en su trabajo. El 41% de los trabajadores satisfechos, de ese 31%, la mitad de esas personas afirman que lo están gracias a disfrutar de un fantástico clima laboral en la empresa. O sea, si buscamos las razones del por qué la gente está contenta en el trabajo, por qué le gustaría quedarse, la respuesta, fíjate qué interesante, la mitad de ellas afirma que es gracias al clima laboral, que es gracias a que está en un lugar donde se siente aceptado, donde se siente apreciado, tomado en cuenta, donde realmente encuentra un espacio para poder crecer profesionalmente. Ese clima laboral es bien importante y en la mitad de las ocasiones es lo que las personas satisfechas y contentas en su trabajo afirman que es la razón más importante del por qué están ahí. Y una última estadística dice un 28%, casi 1/3 parte de la gente encuestada, de esos empleados satisfechos, lo están porque sus líderes, porque sus jefes les permiten aportar ideas y opiniones. Y con esto creo que ya como que queda un poco más claro el hecho de saber qué es lo que busca una persona en una organización o por qué yo tomaría la decisión de quedarme en una empresa, independientemente de las cosas que quizá no me gusten, independientemente de las cosas de las cuales yo me queje. Hay muchos otros factores que son muy importantes y que determinan la motivación que yo tengo dentro de una organización.
conocer esos misterios y conocer realmente qué motiva a la gente, creo que es la llave que puede darnos a los líderes la oportunidad no solamente de lograr los resultados que buscamos, sino de contar con un equipo que se encuentre realmente motivado, entusiasta y conectado con el corazón y la mística organizacional. Creo que eso es bien importante. Pero bueno, como les comentaba, muchas personas a lo largo de la historia han estudiado este tema de la motivación. Quiero mencionar en esta ocasión a Frederick Herzberg, una persona que junto con Abraham Maslow estudiaron mucho los factores que motivaban a las personas. Pero Herzberg hizo una investigación muy interesante. Herzberg lo que hizo fue identificar esos factores que cuando tú los cumplías en la organización, podías lograr que la gente se mantuviera en la misma, aunque no necesariamente estuviera motivada. Pero la falta de estos elementos sí provocaba desmotivación en las personas. No podríamos considerarlos como factores motivantes, pero sí necesarios para que después pensáramos en motivar a nuestra gente. Y encontró otros factores que eran específicos y muy importantes y que motivaban a las personas, pero que antes de utilizar estos factores tendríamos que cumplir con los otros. Vamos a ver cuáles son esos 6 factores. Bien, fíjate muy bien. El primer factor que encontró Herzberg, que si tú cumples con ese factor, la gente no es que se motive, pero es muy importante porque si no cuentas con él, la gente se te va, o se puede desmotivar. Y lo hablábamos. Hablamos del ambiente físico, es decir, las condiciones propicias para que la gente pueda realizar su trabajo. Contar con todo lo necesario, con todos los elementos, con todos los equipos, con todos los insumos, es decir, las herramientas necesarias y los entornos adecuados para que yo pueda realmente desempeñarme cómodamente en las labores que se me han asignado. Si yo cuento con todo eso, bueno, no es que esté motivado, pero me voy a sentir bien en un lugar donde puedo trabajar, ¿verdad? Ahora, si no cuento con eso, las personas sí pueden llegar a desmotivarse. Segundo factor que encontró Herzberg, que si cuentas con él, las personas trabajan, ¿sí? No es que estén motivadas, pero trabajan, pero que si no cuentas con él, entonces sí, la gente se puede desmotivar. Y lo encontró acá, en el ambiente psicológico, el clima laboral del cual hablábamos hace un rato. Si la gente se siente en un entorno donde es aceptado, donde es bien recibido, donde puede crecer, donde sus opiniones son tomadas en cuenta, la gente se siente bien. Y muchas veces es la razón por la cual la gente decide quedarse en un trabajo. Pero es uno de los factores principales que hacen que la gente se vaya o se desmotive si es que no existe un ambiente psicológico adecuado. Por lo tanto, es muy importante cuidar el clima laboral. ¿Bien? Tercer factor que encontró Herzberg, y con eso rompió un paradigma importante, que si cuentas con él, las personas, bueno, no es que estén súper motivadas, pero si falta ese factor, seguramente se van a deslizar a la desmotivación, y lo encontró en la retribución económica, el dinero. Y con eso rompió un paradigma, porque antes pensábamos que la gente se movía por dinero. Y bueno, si bien el dinero, la retribución económica es un motivador de corto plazo, no podríamos nosotros sostener realmente un proceso de motivación de alto desempeño exclusivamente con dinero. No, realmente creo que las personas, y se ha demostrado a lo largo de la historia, que hay muchos otros factores que son mucho más poderosos que el mismo dinero. Sin embargo, la falta de este factor sí podría ser un elemento que desencadenara la desmotivación. Así que si nosotros queremos motivar a la gente, primero tendríamos que cumplir con estos factores, ¿verdad? Cumpliendo con esos factores, ahora sí, ya podríamos pensar en qué podemos hacer para motivar a las personas. Y Herzberg encontró 3 factores importantes, 3 factores que podrían darnos la clave para entrar en ese proceso de motivación que nos lleve a lograr los objetivos que buscamos en nuestra organización. Y el primer factor que encontró Herzberg, lo encontró acá, metas, retos, que el talento de la gente esté puesto a prueba en todo momento. Y creo que eso es algo que a todo mundo nos motiva, saber que tenemos un por qué luchar, un por qué levantarnos, una razón por la cual nosotros estamos en una organización, saber que de alguna forma estamos buscando algo más elevado del lugar donde nos encontramos. Las metas siempre motivan, las metas es esa energía que nos jala hacia la realización de algo, así que asegúrate de que haya metas en tu equipo de trabajo para que la gente realmente se sienta puesta a prueba. Eso es muy importante. Segundo factor que encontró Herzberg, que es un factor motivante, claro, una vez que cumplamos todo esto. Pero otro factor motivante, según la teoría de Herzberg, es el reconocimiento.
Y bueno, ya nos dimos cuenta que el reconocimiento no estamos hablando exclusivamente de dinero. Tiene que ver con que la gente sienta que su talento y su esfuerzo ha valido la pena. Es apreciado por alguien, saber que lo que se ha esforzado para alcanzar los resultados que hemos logrado, alguien lo toma en cuenta y que sea reconocido por eso. Cuando una persona es reconocida, realmente lo que le estamos diciendo es cuán importante es para nuestro equipo. Y en muchas ocasiones este reconocimiento puede ser incluso más importante que el mismo dinero. Así que, bueno, tómalo mucho en cuenta, reconoce a las personas. Y un último factor que encontró Herzberg, que puede ser un factor que desencadena alta motivación, tiene que ver con el desarrollo de la persona, tiene que ver con que la gente se dé cuenta de que está en el lugar propicio para poder desarrollarse y desenvolverse profesionalmente o como persona, que encontremos un nicho en el cual podamos crecer y evolucionar y alcanzar nuestra propia realización personal. Son 3 factores importantes que si nosotros cumplimos en nuestra organización, pues entonces tendríamos realmente un ambiente de trabajo lleno de energía y lleno de motivación. Pero recuérdalo, primero tendríamos que cumplir todo esto antes de pensar en motivar. Como siempre decimos, primero procura no desmotivar a tu gente. Una vez que la tengas en el punto neutro, ahora sí, motívala. Y creo que eso es algo bien importante. Cuando las personas realmente nos damos cuenta de que hay muchas otras cosas por las cuales nosotros vamos a trabajar, muchas otras cosas por las cuales merece la pena seguir haciendo lo que estamos haciendo. Una teoría muy interesante, y ahora voy a convocar a otro gran speaker internacional, una persona que últimamente ha dado mucho que hablar en las famosas TED Talks. Aquí tengo a Simon Sinek. Y Simon Sinek, que tiene una de las conferencias quizá más virales en redes sociales, llamada Cómo los grandes líderes inspiran a la acción, nos habla de un concepto maravilloso que él le denomina el círculo dorado. El círculo dorado consiste en que muchas ocasiones las personas ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las tareas, ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que abordar, ya sabemos cuál es nuestro trabajo. O sea, que nosotros sepamos lo que tengamos que hacer no necesariamente significa que yo me encuentre motivado a hacerlo, no necesariamente significa que yo lo haga. El hecho de que yo conozca mis metas no significa que las vaya a alcanzar. El hecho de que yo conozca cómo puedo tener un mayor nivel de vida o mejorar en algún sentido no significa que lo haga. El qué es un círculo muy importante porque de alguna forma me indica el camino que yo quiero seguir, pero no necesariamente puede ser algo que me motive a mí. Y a veces nosotros como líderes organizacionales nos esforzamos por decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer, pero ahí no está la motivación. Simon Sinek dice que hay otro círculo más interno, más poderoso, y ese círculo es el círculo del cómo. Y bueno, las personas a veces sí sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, sí, sabemos los procedimientos, sabemos qué es lo que tenemos en este momento o cómo vamos a abordar, pero eso no significa que lo vaya yo a hacer. Y a veces como líderes también nos esforzamos muchísimo por decirle a las personas cómo es que tienen que trabajar, cómo es que tienen que dar esos resultados, cómo lo van a lograr y nos esforzamos en capacitación, pero el cómo no necesariamente es un nivel en el cual va a motivar a las personas a cambiar algo, no. ¿Dónde está el círculo dorado? Decía Simon Sinek. ¿Cuál es el punto medular? ¿Cuál es el botón que hay que apretar o la palanca que hay que mover para realmente ver que las personas avancen hacia un nuevo nivel de desempeño? Cuando tú entras a ese círculo más profundo que se le denomina el círculo del por qué. ¿Por qué voy a hacer las cosas? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a esforzarme un poco más? ¿Por qué voy a ser perseverante? ¿Por qué voy a hacer esa otra llamada? ¿Por qué? Mientras las personas no encuentren un por qué hacer las cosas, difícilmente van a encontrar una motivación que realmente les dure y les perdure hasta conseguir las metas que buscan. Así que creo que todo el sentido, toda la búsqueda del cómo podemos motivar realmente a las personas está en el descubrimiento de ese por qué.
Aquí a mis espaldas tengo a Abraham Maslow, el padre de la motivación, una persona que dedicó 40 años de su vida a estudiar qué es lo que motivaba a las personas y a los equipos de trabajo. Y muchas de las teorías de Maslow hoy día se consideran como los pilares del desempeño personal y organizacional. Y Maslow, pues ya en el ocaso de su carrera, ya bien viejito Maslow, ya estaba dando las últimas, Maslow, cuando iba a dar a conocer sus últimas investigaciones con respecto a la motivación humana. Entonces imagínate, si dio cita a la prensa internacional, llegaron las comunidades científicas a escuchar las teorías del gran Abraham Maslow y entonces lo llaman con ustedes el doctor Maslow y llega Maslow para dar a conocer sus teorías motivacionales, se pone en el estrado y dice, señores, mis últimas investigaciones con respecto a la motivación humana son, y todos listos para anotar, ¿no? Imagínate, iba a hablar Maslow. Y en eso dice, bueno, pues que en realidad no podemos motivar a nadie a nada. Imagínate la cara de la gente, ¿cómo es posible? Doctor, pero ¿cómo nos dice eso? O sea, ¿cómo que no podemos motivar a nadie a nada? Y Maslow concluyó y dijo, no podemos motivar a nadie a hacer nada que no quiera. Si realmente quieres ayudar a las personas, decía Maslow, lo único que tú puedes hacer es aumentar la conciencia que tengan de ellas mismas. Y aquí está la palabra clave, aumentar la conciencia que tengan de ellas mismas. Que la gente sea consciente. Y ser consciente significa darte cuenta. Ser consciente significa que tengas pleno conocimiento de lo que haces y del por qué lo estás haciendo. Y esta es la clave realmente que lleva a las personas a encontrar el sentido del por qué hacen las cosas. A veces nos esforzamos muchísimo por descubrir qué podemos hacer para motivar a las personas, pero creo que lo más importante es darle las razones suficientes para que encuentren ellos su propia motivación. Imagínate tú que la motivación humana la tenemos aquí ejemplificada con esta línea que tengo aquí, ¿no? Esta línea punteada. Esa es la línea de la conciencia, como diría Abraham Maslow. Y la vamos a dividir así, esa línea de la conciencia que va de menos a más. Hacia abajo, menos conciencia, y hacia arriba, mayor conciencia. Por lo tanto, yo podría poner una línea en medio que marcaría la parte consciente de la parte inconsciente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la parte consciente, cuando la persona se da cuenta, cuando la persona sabe por qué hace las cosas, cuando la persona encuentra un sentido del por qué lo hace, y aquí tendríamos la parte inconsciente. Cuando la gente pues solamente trabaja, ¿verdad? Solamente hace lo que tiene que hacer y ya. Bueno, si tú le preguntas al 99,9% de las personas que trabajan en una organización o en tu equipo de trabajo, tú le preguntas, oye, ¿tú por qué trabajas? Y escucha la respuesta. La mayoría de las personas se dirá cosas como, por ejemplo, bueno, pues porque no me queda de otra, porque tengo que ganar dinero, porque tengo que pagar muchas cosas, porque así. Entonces nos damos cuenta que realmente las motivaciones humanas en torno al trabajo pues son muy pobres. O sea, van en aspectos muy básicos o muy superficiales. Y no quiero decir con esto que el dinero o la retribución económica no sea importante. Claro que lo es. Pero si tú solamente encuentras motivación en el dinero para realizar tu trabajo, pues entonces eres como un mercenario, ¿verdad? O sea, no hay nada que te motive más que ganar dinero y entonces te irías por cualquier cantidad un poco mayor a cualquier otro lado. Pero si yo, por ejemplo, te pregunto a ti que estás viendo este programa, ¿por qué trabajas? Bueno, yo esperaría que en una empresa como esta, con personas como ustedes, yo esperaría una respuesta un poco más elaborada. Esperaría una respuesta un poco más pensada. Yo esperaría escuchar cosas como, por ejemplo, bueno, yo trabajo porque quiero alcanzar unas metas importantes para mí, yo trabajo porque quisiera algún día aspirar a tener mi propio negocio, yo trabajo para poder pagar los colegios de mis hijos o para la medicina de mis viejos o para construir mi patrimonio. Yo esperaría algo así. ¿Por qué? Por tu nivel de conciencia, ¿verdad? Cuando una persona es consciente, como lo vemos en la gráfica, sus motivaciones son muy diferentes. Una persona consciente,
Su motivación ya no es tanto externa, su motivación es una motivación intrínseca. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver con un sentido del por qué hace las cosas y es algo que está en su corazón. Y entonces no es algo que alguien le dice, no es algo que alguien lo obliga, no es alguien que algo lo inspira, no. O sea, yo lo hago ¿por qué? Porque aspiro a ser mejor, yo lo hago porque aspiro a tener mejores cosas, yo lo hago porque quisiera tener un mayor nivel de desarrollo. O sea, hay motivaciones internas personales que obviamente generan una mayor automotivación. O sea, no dependo de nadie para estar motivado. A lo mejor tengo un mal día con mi jefe, ok, pero eso no significa que baje mi rendimiento, ¿verdad? A lo mejor yo tengo un mal día con un cliente, pero eso no significa que baje mi rendimiento. A lo mejor hay cosas que no me gustan dentro de la organización, pero eso no significa que yo baje mi rendimiento, porque las motivaciones que yo tengo van muy por encima de lo que el entorno me da. Por lo tanto, una motivación intrínseca me da mayor automotivación y obviamente un mayor nivel de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que entonces asumo en mis manos la responsabilidad de mi propia motivación. Ya no me quejo, ya no estoy diciendo cosas como, no, es que aquí no me motivan, es que mi jefe me debería de motivar. No es así. O sea, si tú no encuentras motivos suficientes dentro de ti para estar motivado, créeme que nadie lo hará. Eso es un hecho. La motivación intrínseca quizás sea la motivación más poderosa de todas porque nos ayuda realmente a tener esa independencia y a asumir esa responsabilidad personal. Así que mientras mayor sea la conciencia de las personas, menos motivaciones extrínsecas vamos a necesitar. Fíjate, una persona con un bajo nivel de conciencia, con un nivel de conciencia básico, necesitará más factores externos, ¿verdad? Que estemos más ahí, que la palmadita en la espalda, que los bonos, ¿por qué? Y entonces estará buscando que alguien más lo motive. Por lo tanto, tendrá una menor capacidad de automotivación. Necesita de alguien, necesita de sus líderes, necesita de otras personas para que lo motiven. Obviamente tendrá un menor nivel de responsabilidad personal. Porque entonces justificará su bajo rendimiento por culpa de alguien, justificará sus escasos resultados por culpa de otra persona. Así que creo yo que el trama de todo este asunto, como diría Abraham Maslow, es ayudar a las personas a aumentar la conciencia que tengan de ellas mismas. Es decir, que la gente sepa por qué hace las cosas, que la gente tenga un porqué. Que la gente vaya más allá de los aspectos puramente económicos que ya vimos que son importantes y jamás lo voy a negar, pero es que es bien necesario darnos cuenta de que hay otros factores que realmente sacan esa energía y sacan lo mejor de nosotros. Y eso es lo que nosotros buscamos como una empresa de clase mundial, llegar a esos niveles de automotivación. Pero para poderlos alcanzar, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que nosotros como líderes tenemos una gran responsabilidad de inspirarlo a nuestra gente, de que nosotros seamos ese ejemplo que las personas vean para poder seguirnos. Como diría Mohandas Karamchand Gandhi, que lo tengo aquí en pantalla, ¿se acuerdas de Gandhi? ¿Sí? Quizá cuando nosotros escuchamos la palabra líder, seguramente que dentro de esos 5 líderes que se te vengan a la cabeza, Gandhi será uno de ellos, ¿verdad? Y creo que se lo ha ganado a pulso. Y Gandhi tenía una frase que a mí me encanta. Gandhi decía, sea usted mismo el cambio que quiera realizar. Este gran personaje, Mohandas Karamchand Gandhi, su gente le decía Mahatma, que en lengua hindú significa alma grande Gandhi, se daba cuenta que realmente para que nosotros pudiéramos exigir algo a alguien o pudiéramos estar en ese entorno que tanto deseamos, teníamos que primero que convertirnos nosotros en ese ejemplo, transformarnos en el tipo de persona que nosotros quisiéramos ver en los demás. Yo recuerdo muchísimo eso en alguna ocasión que estaba yo en una empresa minera aquí en Perú, me encuentro en ese momento en Lima, Perú, y me acuerdo que fui a esa empresa minera y estábamos en una mina subterránea. Entonces, no sé si algún día habrá estado en una mina subterránea, pero tenías que meterte hacia unos socavones así en el fondo de la tierra y estábamos en el nivel no sé cuánto. Y cuando tú vas a esos túneles te encuentras ciudades realmente bajo tierra, salas de capacitación, comedores, un montón de cosas. Y entonces estábamos en una sala de capacitación con un montón de gente, no sé a qué profundidad, y ahí estábamos. Y entonces estaba yo motivando a la gente, muchachos, y los equipos de protección personal y la seguridad
seguridad y la caída de rocas y no sé qué. Y la gente pues contenta, ¿no? Levantando las manos, aplaudiendo. Y la gente se fue muy contenta al final, lista para empezar su jornada. Entonces se acerca un supervisor y me dice, Inge, ¿qué hago para motivar a la gente? Porque no se motiva. Y yo les digo, motívense muchachos, pero no se motivan y ya no sé qué hacer. Y yo lo veía y le dije, bueno, amigo, lo primero que tienes que hacer es motivarte tú. No, yo estoy motivado. Dije, pues díselo a tu cara que no se ha enterado, ¿verdad? O sea, eso se nota. Una persona cuando tiene una razón por qué hacer las cosas, cuando está realmente motivada, se nota por la energía que transmite, por cómo te mira, por cómo habla, por cómo se para, por cómo te da la mano, te da un toque, porque toda la energía. Es una persona que cuando llega se nota. Una persona que cuando está transmite esa energía. Entonces creo que antes de hablar de cómo motivar e incentivar a tu equipo de trabajo, quisiera yo abordar la parte importante, cómo automotivarte tú. Y por ahí vamos a empezar, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos recuperar esa energía para convertirnos en lo que Gandhi decía, alguien que inspire, alguien que mueva, alguien que conecte, alguien que desarrolle esa motivación partiendo de un ejemplo personal? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Podemos empezar con eso? ¿Ok? Entonces vamos a ver 10 claves para automotivarte en tu lugar de trabajo. Y bueno, creo que es muy importante porque como ya vimos, no siempre tenemos buenos días, no siempre realmente estamos con toda la energía y la pila bien puesta, entonces tenemos que apelar a ciertos recursos para recuperar esa energía. Vamos a ver la primera clave para sentirnos automotivados. Primera clave que comparto contigo hoy se llama piensa positivo. Tu actitud es la llave que abre la puerta de los grandes resultados. Obviamente, cuando tú piensas positivo, y pensar positivo no significa que niegues las cosas malas, o que tapes el sol con un dedo, o como que hagas de cuenta que no existen las cosas negativas. No, o sea, una persona con buena actitud, una persona que piensa positivo, no descarta las cosas negativas, sabe que están ahí. Pero ¿dónde crees que está su enfoque? Obviamente en lo positivo, ¿verdad? Cuando tú piensas en las cosas que pueden salir bien, cuando ves el vaso medio lleno, entonces te das cuenta que tu cerebro trabaja de otra forma. Empieza a ser creativo, te da opciones, te da posibilidades. Pero cuando tú estás enfocado en lo negativo, pues solamente ves nubes negras. Así no tienes energía, no hay motivación, no hay ganas de hacer las cosas, porque tu cerebro está enfocado en los pretextos, no en las soluciones. Está enfocado en los problemas, no en los resultados. Entonces, es algo que tienes que hacer, es un switch que tienes que hacer en tu cerebro. Antes de enfocarte en las cosas negativas, tienes que hacer un esfuerzo por ver las posibilidades. Y eso es una estrategia de pensamiento que solamente requiere una intención. Cambia el switch. Segunda clave importante para estar realmente automotivado, la encontramos aquí. Encuentra el sentido de tu trabajo. Encuentra por qué haces las cosas que estás haciendo. ¿Por qué te levantas todas las mañanas? ¿Cuál es ese sentido que tú le das a las cosas que haces, incluso aquellas que no te gustan de tu propio trabajo? Yo, por ejemplo, me encanta lo que hago, yo amo lo que hago. Es más, yo el otro día me decían, Manuel, ¿tú cuánto tiempo tienes trabajando haciendo esto? Le digo, mira, la verdad es que yo tengo 25 años desempleado. Sí, o sea, tengo 25 años desempleado. Es más, no tengo tiempo de trabajar. Estoy demasiado ocupado haciendo lo que más me gusta como para perder el tiempo trabajando. O sea, esto es lo que yo amo hacer. Me encanta, pero aún así que me encanta, hay cosas de mi trabajo que no me gustan. Sí, o sea, la verdad, no me gusta hacer reportes, no me gusta hacer encuestas, no me gusta levantarme temprano, por ejemplo, no me gusta ausentarme tanto tiempo de casa. Bueno, ahora con la pandemia no pasa tanto, pero o sea, hay cosas que no me gustan. Pero obviamente, ¿en dónde crees que está mi atención? Obviamente en las cosas que me gustan. Y cuando estoy enfocado en las cosas que me gustan, las otras ni siquiera me pasan por la mente. No son un obstáculo, no es algo que me robe el sueño, no es algo que me quite energía. Entonces mi mente, mi foco está en lo que me gusta. Cuando yo le encuentro el sentido a todo, digo, caray, o sea, sí, hay cosas que no me gustan, pero todo lo positivo opaca lo negativo. Le encuentro un sentido incluso a lo negativo. Entonces, tú decides, es una decisión nada más, encuentra el sentido. ¿Por qué te levantas tan temprano? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a ese trabajo? ¿Por qué? Y tienes que encontrar la razón. Y te vas a dar cuenta que las razones son tan poderosas que le dan sentido a todo el sacrificio. Y tú dices, vale la pena. ¿Bien? Entonces, dale ese sentido. Encuentra el sentido del por qué haces lo que haces. Y la motivación nunca te va a abandonar. Tercera clave que quiero compartir contigo.
Ponte metas, metas personales, tienes que retarte. Una persona cuando se pone una meta, hay una energía muy importante que lo jala hacia esa meta. Peter Senge, el gran gurú del Instituto Tecnológico de Massachusetts, le llama a esa tensión creativa que se ejerce en el momento en el cual tú te pones una meta. Una persona que no tiene metas, pues se desliza fácilmente a la zona de confort, ¿verdad? Y se puede quedar en esa zona de confort años, haciendo lo que siempre hace, teniendo los mismos resultados de toda la vida, quejándose de lo mismo, un estado donde no hay creatividad, donde no hay impulso, donde no hay felicidad. Tú te puedes quedar ahí, pero una persona que se está retando constantemente, que busca nuevos horizontes, que se pone la valla alta, obviamente tiene mucho más energía. Yo prefiero estar cerca de esas personas que tienen ilusiones, que están inspiradas, así que ponte metas, metas laborales, metas personales, metas de peso, metas de salud, no sé, pero esas metas que realmente te hagan esforzarte un poquito más todos los días y darte cuenta que en vez de que a medida que avancen los años te vas degradando, no, como que te vas evolucionando y vas creciendo, como que te vuelves mejor, así como los buenos vinos, ¿no? Ok, tercera clave, ponte metas. Cuarta clave que comparto contigo. Cuarta clave bien importante se llama visualízate en posesión de aquello que tú deseas. Y esa es una práctica bien importante, porque la mayoría de las veces cuando vamos buscando nuestras metas nos enfocamos mucho en las cosas que tenemos que hacer. Y obviamente cuando tú te enfocas en esa disciplina, en esa constancia, en ese quehacer, pues como que da flojera. Pero cuando visualizas el resultado que vas a obtener como consecuencia de lo que tienes que hacer, la energía es otra, cambia. Obviamente es mucho más fácil visualizar tu estómago lleno de cuadritos que visualizar las 50 abdominales que tienes que hacer todos los días. Entonces visualiza el resultado, visualízate en posesión de aquello que deseas. Eso va a liberar una energía muy especial que te va a mantener conectado con las cosas que tienes que hacer. No te enfoques tanto en el proceso, es decir, sí hay que hacer cosas, son parte de la rutina y muchas veces para poder alcanzar todo aquello que yo deseo, tengo que hacer cosas que no me gustan. ¿Pero en qué crees que me enfoco? Pues en las cosas que quiero. Y entonces la energía cambia todo el sentido de las cosas. Visualízate en posesión de aquello que deseas. Como diría mi gran maestro Wayne Dyer, tienes que pensar desde el final. Quinta clave que quiero compartir contigo, y esta quinta clave también bien importante, haz un diario de tu progreso. Y es una práctica que yo vengo haciendo desde hace ya varios años. Agárrate un cuadernito en blanco, cómpratelo en la papelería y ponle ahí mi diario de progreso. Yo, por ejemplo, yo lo llamo mi libro de magia. Y ahí voy anotando todas las cosas que se me ocurren, todas las cosas que emprendo, todas las cosas que me resultan, todas las cosas que no me resultan. Y voy marcando un historial de aquellas cosas que yo estoy creando y desarrollando en mi profesión. Y es maravilloso de pronto retroceder y darme cuenta que definitivamente no soy la misma persona, que he cambiado, que he evolucionado, que he crecido, no solamente económicamente, sino en muchos otros sentidos. Y creo que darte cuenta del progreso, darte cuenta que ya no eres la misma persona, darte cuenta de que el tiempo no solamente ha pasado, sino que además te ha permitido crecer es muy motivante. Mirar hacia atrás, pero con referencias y evidencias y darte cuenta que ha valido la pena, es algo que a mí en lo particular me motiva un montón, así que yo te paso este tip. Haz un diario de tu progreso y celebre sus logros, bien importante. Sexto tip que quiero compartir contigo se llama busca inspiración. Y creo que la inspiración es lo que nos conecta con nuestra propia excelencia. La inspiración es lo que desde los filósofos griegos, allá en la antigua Grecia, cuando los grandes artistas iban al monte Olimpo a buscar inspiración por las musas, y las musas susurraban al oído de esos grandes artistas que les hacían hacer esas grandes obras, pues de la misma manera tú tienes que buscar esa inspiración. Tienes que buscar inspiración en biografías de personas que logran resultados, buscar inspiración en personas cuyos resultados a ti te animan y te motivan. Tienes que buscar esa inspiración viendo a tus hijos, viendo a tus padres, viendo la naturaleza, viendo a tu país. O sea, esa inspiración que te haga realmente hacer un esfuerzo adicional, caminar esa milla extra, levantarte media hora más temprano, acostarte media hora un poco más tarde. Si no hay nada que te inspire
inspire, y la palabra inspiración es bien poderosa porque literalmente significa in spiritu, o sea, en espíritu, o sea, algo que te jala desde el alma. Esa inspiración es lo que saca lo mejor de ti. No creo que podamos llegar a la excelencia personal si no estamos realmente inspirados. Una persona cuando está inspirada se conecta en su más alto nivel de frecuencia. Es como cuando tú ves a un Lionel Messi haciendo maravillas con el balón en un campo de fútbol y dices, este tipo está inspirado, ¿no? O cuando ves a un Rafa Nadal, o cuando ves a un violinista excepcional, es así. Entonces, cuando tú ves a una persona que despliega ese talento, que despliega ese nivel de excelencia, vele la cara, parece que está conectado con otra cosa. Ese nivel de inspiración es lo que saca lo mejor de nosotros. Busca inspiración. Siguiente clave, séptima clave, júntate con ganadores. Ahí está, ¿no? Oh, claro que sí. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te convertirás en las personas con las cuales tú te juntes. Así que procura juntarte con personas, nuevamente, que te inspiren, que te motiven, que te alienten, que disfruten tu éxito. Gente con la cual tú te puedas comparar, y si puedes reunirte con personas que incluso sean mejores que tú, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque así va a subir tu rendimiento. Vas a subir tu propio margen. Cuando yo, por ejemplo, yo jugaba mucho tenis, squash y todo lo que era raqueta, me encantaba. Pero cuando yo iba a jugar, y iba yo a los deportivos allá en México, pues yo buscaba personas mucho mejores que yo. Claro, me daban unas palizas en la cancha, pero es la única manera como yo podía fortalecer, la única manera como yo podía aprender otras técnicas. Así que no me importaba que perdiera. Después me gustaba que ya no era tan fácil perder, y ya después incluso les ganaba. Pero el juntarme con personas que eran mejores que yo, obviamente me daba herramientas, me inspiraban para mejorar mi técnica. De la misma forma, tú conéctate con ganadores. Si solamente te reúnes con perdedores, nunca vas a pasar de ese nivel. Así que busca inspiración, busca conectar, busca realmente alguien que te eleve. Júntate con ganadores. Octava clave, muy importante, cuida tu mente, cuida tu alma, cuida tu cuerpo. Y es algo de lo que a veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta realmente de que solamente contamos con este paquete para poder vivir nuestra experiencia física. Así que de nada serviría las técnicas de ventas, toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, todo el know-how, toda la experiencia, si no nos cuidamos. Creo que hoy más que nunca, viviendo estos tiempos de crisis a nivel mundial, a nivel global, ya nos dimos cuenta la importancia que tiene la salud. Y la salud no solamente física, que obviamente es muy importante, pero la salud mental, la salud del alma, la salud del espíritu, que nosotros seamos personas realmente en paz con nosotros mismos, conscientes de lo que hacemos, que nuestro cuerpo rinda en la medida que nosotros le exigimos, que lo cuidemos como tanto él se merece, que cuidemos la información que entre a nuestra mente, que no estemos expuestos realmente a alimentos, sustancias, cosas que vayan en detrimento de nosotros. Creo que esa es una responsabilidad muy personal. Y hoy día más que nunca tenemos que darnos cuenta que si quisiéramos trabajar durante más tiempo, tendríamos que cuidarnos mejor. Cuida tus horas de sueño, cuida tu alimentación, cuida tu hidratación. Hoy día, por ejemplo, ya que yo te diga, yo te recomiendo que medites. La meditación hoy día, con tanta evidencia científica que tenemos con respecto a los beneficios de la motivación, hoy día ya no es un tip, ya no es una sugerencia. Hoy día la meditación se ha convertido en una herramienta poderosa que puede llevarte a altos niveles de efectividad. A mí se me puede pasar cualquier cosa en el día. Es más, puedo incluso dejar de desayunar, pero nunca dejar de meditar, jamás. Los beneficios que aporta la meditación hoy día no los podemos desestimar. Así que si te quiero dejar un mensaje a ti que eres un ejecutivo de alto rendimiento y que buscas la excelencia en todos los sentidos, medita, bien importante. Novena clave. Redescubre tus pasiones. Sí, o sea, no todo es trabajo, amigo, no todo es trabajo, amiga. Tenemos que redescubrir aquello que nos hace sonreír, aquello que nos eleva el espíritu, aquello que nos conecta con nuestro niño interior, aquello que realmente nos hace erizar la piel, nos llena de emoción. Tus hobbies. O sea, ¿tú recuerdas algún hobby que hayas dejado atrás? Que ya no realices por falta de tiempo, que generalmente cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué hobby tienes?
Y la gente me dice cosas como, no hombre, ¿a qué hora? ¿Verdad? Tenía un hobby, pero ya no tengo tiempo de tener hobbies porque ahora tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades. Pero hay gente peor, que yo le pregunto, ¿cuál es tu hobby? ¿Sabes qué me dice? Mi trabajo. No manches. Eso no es hobby, o sea, no. O sea, una cosa es tu trabajo, que qué bueno que te guste, sí, ok, pero otra cosa muy importante es el hobby, porque el hobby te conecta con tu niño interior, te despierta tu creatividad, saca lo mejor de ti. Y eso, amigo mío, es bien importante. Así que nuestra tarea, y digo nuestra tarea porque yo tampoco estoy muy lejos de eso, nuestra tarea es este mes retomar un hobby o encontrar uno o redescubrir esa pasión. ¿Qué sé yo? A lo mejor es tocar la guitarra, componer canciones, hacer un poco de jardinería o como Marina que corre maratones. O sea, ese tipo de cosas que realmente nos saca de ese contexto del deber hacer y nos pone en un contexto del quiero hacer, ¿verdad? Y entonces redescubre tu niño interior. Es tan importante que de verdad que cuando lo descubras nuevamente no lo vas a querer abandonar nunca. Yo el otro día, por ejemplo, yo admiro mucho a un gran cantante, Rod Stewart, y ya está bien viejito Rod Stewart, y ahora que estábamos ustedes con Man, yo me acuerdo mucho de ese concierto que hizo en el Estadio Corregidora, al cual yo no fui, ¿verdad? Pero me acuerdo que lo hizo. Y el otro día leía un poco de su biografía. ¿Sabes qué hobby tiene Rod Stewart? Yo jamás me lo hubiera imaginado. A él le gustan los trenes a escala y dice que tiene unas maquetas impresionantes. Y bueno, qué maravilla. Y tú dices, caray, un cantante como Rod Stewart que hace giras internacionales y que va y viene y todo, y tiene tiempo de hacer su hobby, que son las maquetas de trenes. Y yo digo, bueno, yo también lo tenía. Me acuerdo que yo armaba muchos modelos, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y hace mucho que no lo hago. Y digo, caray, sería muy bueno que retomáramos ese hobby. Retómalo, es un reto personal. ¿Bien? Ok, 10ª clave para estar automotivado. Y esa 10ª clave que va a enlazar con las otras claves que vamos a ver para motivar a nuestro equipo, se llama ayuda a los demás a motivarse. Y sí, es un concepto que en coaching le llamamos avivar las brasas, ¿verdad? Soplar esas brasas para que surja el fuego en las personas. Y cuando tú motivas a los demás, algo sucede que tú también te motivas. Yo como coach no hay otra cosa que me motive más que ver cómo las personas alcanzan sus metas, que ver cómo las personas abandonan quien han sido y empiezan a transformarse en lo que quieren ser. Amo ver cómo las organizaciones crecen, se desarrollan, llegan a mayores niveles de efectividad. Esa es una de mis pasiones, me encanta verlo. Y obviamente mientras más lo veo, pues más me motiva, más ganas le pongo, más quiero estudiar, más quiero aprender. Y sí, creo que como diría el gran psicólogo Gerald Jampolsky en Estados Unidos, enseñamos lo que queremos aprender y acabamos convirtiéndonos un poco en aquello que enseñamos. Y creo que si yo quiero estar motivado, tendría yo que compartirlo y ver a la gente motivada.